que es bajo, bajo, bajo. A ver. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, de Unión por la Patria, refutó a Javier Milei y Patricia Bullrich, que se opusieron al ingreso de la Argentina a los BRICS, con el argumento de que son comunistas o que eso implica apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. Kicillof sostuvo que los candidatos opositores tienen una mirada anacrónica de la Guerra Fría y llegan con un atraso de 50 años. Es un hecho importantísimo y relevante en términos históricos y estructurales, aseguró el mandatario en diálogo con El Destape. Sería penoso y patético no participar. La agrupación peronista La Patria es el Otro, que lidera Andrés Cuervo Larroque, planteó que el resultado de las PASO ha dejado un mensaje claro. Hoy nos enfrentamos a una encrucijada histórica. O el peronismo gana las próximas elecciones, o nuestra patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas. No hay estrategia de marketing que pueda disimular la realidad efectiva. Solo la voluntad colectiva de millones de argentinos organizados y movilizados nos puede salvar del futuro de miseria al que quieren condenar nuestro destino, resaltaron. Nos convocamos a ser parte de esta gesta patriótica, sin medias tintas ni titubeos. Nadie sobra en esta lucha. Tenemos la obligación histórica de evitar una catástrofe en cada casa, en cada fábrica, en cada escuela, en cada barrio. Y a propósito de los BRICS, vamos a ver si esclarecemos un poquito qué son los BRICS. El acrónimo BRICS se refiere a 5 países: Brasil, India, China y Sudáfrica. Fue acuñado en el año 2001 por el economista británico Jim O'Neill, aunque en sus orígenes la S final, que corresponde a Sudáfrica, no estaba incluida, pues se incorporó 10 años más tarde. ¿Cuáles son las características? Estos países se unieron porque tienen mercados emergentes con un gran potencial de crecimiento, poseen el 25% del PBI mundial, el 43% de la población de todo el planeta, el 20% de la inversión en todo el mundo. Sus objetivos se unieron porque tienen que buscar un sistema mundial más equilibrado y justo en las relaciones económicas mundiales y en una reforma del sistema financiero actual. ¿Cuáles son sus logros? Se unieron porque tienen creación del nuevo Banco de Desarrollo, financiación de proyectos de infraestructura y cambio climático en naciones en vía de desarrollo por $50.000 millones. 23 países han solicitado formalmente ser miembros del BRICS, entre ellos Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kuwait, Nigeria, Palestina, Senegal, Tailandia, Venezuela y Vietnam. No es excluyente de otras interacciones internacionales, sostienen. Desde la UIA celebraron la entrada a los BRICS. No hay que politizar esto. El dirigente industrial José Urtubey habló del ingreso de Argentina al bloque económico que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y recordó que Estados Unidos también comercia con China, en referencia a las críticas de algunos miembros de la oposición. Además, dio su opinión sobre una posible dolarización de la economía argentina. Me parece inconveniente para el país, sostuvo. El director de Celulosa Argentina y referente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, celebró el ingreso de Argentina al bloque de integración de economías emergentes, BRICS, y pidió no politizar el tema a raíz de las declaraciones de algunos miembros de la oposición.
En diálogo con AM750, Urtubey planteó que la integración internacional no es excluyente de otras interacciones y que el propio Estados Unidos comercie con China a pesar de la tensión entre ambas potencias. Consultado por los planes de dolarización que proponen los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, el dirigente industrial salteño manifestó que no está de acuerdo con atar la economía argentina a la divisa norteamericana. La dolarización requiere una reforma constitucional y, más allá de eso, a mí me parece inconveniente para el país, expresó en Aquí, Allá y en todas partes. En la misma línea, consideró que una dolarización somete al país a una rigidez que no te permite una reacción frente a una devaluación en Estados Unidos o frente a la guerra comercial entre ese país y China. Siendo un país subdesarrollado, es atarse a un país desarrollado que te lleva a situaciones extremas, como no tener margen de maniobra frente a externalidades negativas para la economía argentina, concluyó Urtubey. Bueno, continúo con noticias de InfoSiberia. Sergio Massa se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Hablaron de la deuda que tiene Paraguay con la Argentina por 4.500 millones de dólares por la represa hidroeléctrica de Yacyretá, contraída durante los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Cartes. El avance de obras de la construcción de la represa Añacuá y la construcción de un puente binacional que se llevará a cabo con fondos del Banco de Desarrollo de América Latina. Yo no sabía que Paraguay le debía a la Argentina. Sinceramente. No, porque los medios hegemónicos no lo revelaron, decían, porque ¿no? estaban cubriéndole las espaldas a Macri. Como ahora hacen con la Bullrich, con Milei, con Larreta. Bueno, por otro lado, la socióloga e historiadora feminista dice, Dora Barrancos, consideró que Javier Milei es uno de esos mesiánicos que hacen lo que dicen, más allá que ahora quiere disminuir el desquicio de sus propuestas, que no son muy violentas, pero sí re violentas. El mesianismo del individuo es violentísimo, como todos los mesianismos, afirmó. El peligro enorme que tenemos no es solo que está dispuesto a hacer y que va a hacer, sino las consecuencias inmediatas, las reacciones que va a producir. Hay que pensar que en el 2001 terminó con muchos muertos. Entonces yo estoy espantada con la configuración, pero estoy más espantada con lo que sería el anticipo del desgarro que va a significar, porque este país no se va a quedar quieto. El periodista e historiador Hernán Brienza reflexionó sobre las medidas que pueda tomar el gobierno en estos días. El problema no son estos 3 meses, el problema es demostrar que hay un plan económico para los próximos 4 años y que Massa es el hombre adecuado para llevar adelante ese plan. Quien te tiene que enamorar es Massa, porque finalmente en las elecciones el candidato es el candidato y se juega en función también del carisma personal. Por otro lado, la unidad piquetera realizó una jornada de lucha a nivel nacional en reclamo de alimentos para los comedores populares, subas en los programas sociales y entrega de herramientas a cooperativas. Eduardo Beliboni, dirigente de la unidad piquetera, aseguró que no quieren colaborar con un clima enrarecido, sino que quieren hacer un reclamo social que el gobierno no está atendiendo. Frente a un proceso inflacionario que hace que una persona que tenga un ingreso fijo vea reducida su posibilidad de consumo, hay gente que no ha tenido ese aumento en sus ingresos y está en una situación muy difícil que puede pasar a un desborde de desesperación.
Se viene el segundo juicio oral por el asesinato del futbolista de Barraca Central, Lucas González, a mano de efectivos de la policía de la ciudad. La jueza de instrucción Vanessa Pelufo rechazó un planteo del último detenido Facundo Torres, acusado de haber aportado el arma de juguete colocada en el automóvil en el que viajaban Lucas y sus compañeros para fingir un enfrentamiento que nunca existió. Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en plena pandemia y hallado muerto hace 3 años en un cangrejal cercano a Bahía Blanca, denunció que la investigación está paralizada, que al día de hoy no haya ni imputados ni detenidos significa que la justicia no se está tomando el pelo. El Estado debe imputar a los policías responsables por la desaparición y muerte. Bueno, en Córdoba, la legislatura aprobó una reforma del Código de Convivencia luego de que se produjeran durante el fin de semana robos a supermercados. La iniciativa tuvo 55 votos a favor y 11 en contra. La apoyaron Hacemos por Nuestro País del gobernador Juan Schiaretti, sectores de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Se opusieron 3 legisladores radicales, el FIT, Encuentro Vecinal y un bloque unipersonal independiente. Incorporaron una nueva contravención que sancionará a quien en actitud amenazante forme parte de aglomeraciones de 3 o más personas con el objetivo de atemorizar o causar un perjuicio a la sociedad. También incorporaron como agravantes la incitación a la organización de este tipo de delitos, la incitación a la participación de menores, el uso de vehículos y el alarde u ostentación del temor provocado por el botín obtenido. Muy bien. Ya que estamos en un periodo, digamos, de elecciones municipales, provinciales y nacionales, nada mejor que el testamento que escribió Enrique Pinti para la posteridad. Está imperdible. Pinti. Un recuerdo. Yo, hombre del medio pelo argentino, en mis cabales y absolutamente responsable del momento que me toca morir, digo vivir, dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, pero muy vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de respeto e idoneidad profesional. A los conservadores aristocráticos de la primera hora les dejo un manual de historia argentina, para que relean a ver dónde mierda dice que en una república democrática alguien puede creerse superior a los demás por cuestiones de linaje y casta, sobre todo siendo hijos de inmigrantes como cualquiera, en nombre de esa prosapia trucha con horrorosos latifundios dignos del peor señor feudal del medioevo en pleno siglo XX-XXI, y cagarse en el pobre, insultándolo con una caridad que, en el 90% de los casos, es humillante e insuficiente. A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que, al saber dónde está el sur y dónde está el norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha, o el centro, en vez de ser alternativamente pseudobolches o gorilas conservas. A los distinguidos camaradas de las izquierdas argentinas les dejo un manual titulado ¿Qué es la clase obrera?, con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse qué les faltó para lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédicas que iban desde el hermetismo intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefirieron, y esto debe ser único en el mundo, votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas.
A los compañeros peronistas les dejo un manual de la contradicción perpetua y fanática donde se explica cómo un movimiento populista que luchó contra el conservadurismo puede llegar a ser un movimiento conservador con dirigentes millonarios, que acusan de populistas a los que luchan contra los conservadores y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de lo que hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD doble con canciones de Menem y música de Palito Ortega. A los milicos que tengan menos espíritu de cuerpo y a los curas que tengan menos cuerpo y más espíritu. Y a las generaciones venideras sepan que hubo una vez un país muy rico, grande, lleno de buena gente, al cual unos pocos pícaros avivados, hijos de una gran puta, hundieron sin remedio. Firmado Enrique Pinti. Realmente no tiene desperdicio. Les digo para que tengan a todos en buena hora. Y si te parece, querida compañerita, vamos con Borroni. Tengo el editorial del día de hoy. 10 presenta a Fernando Borroni. Comienza No se desesperen. No se desesperen. Análisis. Información en las tardes de Radio 10. Ayer decíamos que parece que hay que volver a discutir viejas cuestiones, y esto habla de lo, si se quiere, de lo chato también de ciertas discusiones políticas. Pero bueno, aquí están y hay que asumirlas y hay que tomar conciencia de que cuando el poder logra imponer una discusión, bueno, le podés esquivar. Uno puede decir, pero ¿qué hacemos hablando de esto? Y sí, es permanente. Vieron que la discusión ahora parece ser que tenemos que advertirnos unos a otros, tenemos que repetirnos unas a otras que el Estado vale la pena. Y esto parece que hay que repetirlo porque, entre otras cosas, quien hasta las PASO sacó la mayor porción de votos, no nos dice que el Estado no sirve para nada. Entonces, como nos dice que el Estado no sirve para nada, uno tiene que inevitablemente ponerse a repasar acerca de por qué el Estado sí sirve, y sirve mucho. Y lo primero que uno quiere reflexionar es que tenemos que hacer en un ejercicio, se me ocurre, de entender que el Estado no tiene que entrar en disputa permanente con el mercado, no. No es uno u otro, son los dos, porque vivimos en un sistema capitalista. Ahora bien, ¿quién conduce a quién? Es la pregunta que hay que hacerse. Y si en el Estado estamos todos sintetizados, con mayor o menor justeza, pero estamos todos sintetizados, y en el mercado solo están expresados aquellos que pueden determinarlo y manejarlo, y que tienen los intereses y el poder para hacerlo, está claro dónde uno tiene que posicionarse para mirar las acciones sociales, políticas y económicas. El Estado es lo único que piensa en el todos y en el todas. El mercado fomenta la idea del individuo, de aquel que es capaz, por mérito propio, te dirán, de entrar en el consumo, en las reglas y en las disputas propias del mercado. Uno lo escuchó ayer a Milei y Milei le dijo a los empresarios: ustedes levanten la Argentina que yo les corro el Estado, les saco el Estado de encima. Y uno ahí se pregunta, ¿de verdad queremos que nos saque el Estado de encima? Algunos empresarios, no todos, no voy a generalizar, algunos empresarios, claro, quieren que le saques el Estado de encima, y eso se traduce como en que no le cobren impuestos, en que no le cobren retenciones, en que los dejen manejar el nivel de cambio suelto. Así ellos pueden hacer su negocio porque piensan en ganar, es parte de la regla del juego del mercado, está bien, pero de verdad que como país, como sociedad toda, queremos que nos corra el Estado. ¿Somos conscientes que el transporte en el que viajamos está subsidiado por el Estado? Que la energía y el gas que consumimos y que pagamos, pero también tiene un subsidio del Estado, si no pagaríamos muchísimo más aún. ¿Somos conscientes de que la único que te da una posibilidad real de saber que cualquier nene que nace en la Argentina va a poder estudiar es porque existe la escuela pública?
Lo mismo en el caso de la salud pública, en cualquier hospital que encuentres, en cualquier pueblo que sea sostenido por el Estado, es que el que te da la posibilidad del primer acceso. Sabemos que es el Estado el que, por ejemplo, cuando los grandes terratenientes quieren exportar y exportar soja y necesitan nuevas maquinarias, ¿saben quién subsidia la compra de las maquinarias? El Estado. Sabemos, por ejemplo, que es el Estado quien no solamente generó el IFE, ¿cómo no lo vamos a recordar?, sino también la ATP, con lo que se le pagó los sueldos a muchísimos trabajadores de empresas que no tenían ni la necesidad de cobrar ese ATP. Miren, de hecho ahora el gobierno recuperó 130 millones de pesos de empresas a las que acusó de fraguar sus ingresos para cobrar un subsidio. Increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos entender a la sociedad toda, sobre todo a las más jóvenes, que el Estado es fundamental en su vida? ¿Cómo se lo hacemos entender? Cuando a lo mejor no pueden evidenciar la importancia del Estado en su día a día. ¿Cómo le podemos decir que el Estado es el único que, insisto, con aciertos y con errores, con muchísimo por mejorar, con grandes ausencias en su gestión, pero sin embargo el Estado es el único que te concibe como lo que sos, un ciudadano o una ciudadana? En cambio el mercado apenas te concibe como un sujeto que puede tener o dejar de tener. Para el mercado somos útiles en la medida en que podemos consumir. Para el Estado siempre vamos a ser sujetos de derecho. Yo le puedo reclamar al Estado que me garantice el libre ejercicio de mis derechos. Al mercado no le puedo reclamar que me deje consumir, porque al mercado no le importa nada quiénes están afuera y quiénes están adentro. Ellos funcionan per se a nuestra realidad social. ¿Cómo le podemos explicar a los más jóvenes o a los que consumieron el relato sistemático de la derecha, ese pensamiento único que dice que todo lo que toca el Estado lo pudre, en cambio todo lo que toca lo privado es lo que termina dando crecimiento a la Argentina? ¿Cómo le podemos hacer entender que el Estado es no solo la posibilidad de que vos crezcas y te desarrolles, sino que crezca y se desarrolle el otro? Y aquí aparece la palabra con la que la derecha permanentemente trabaja, que es hacer del otro lo que podemos sintetizar como el problema de la otredad. El otro siempre es un problema para vos, eso es lo que te va a contar la derecha culturalmente. El otro o la otra es aquel o aquella que pueden sacarte el laburo que está pendiente. Son aquellos que te pueden disputar un poquito del terreno. Es aquel que puede ser una amenaza para vos y tus objetivos. Es aquel que te puede poner trabas en la escalera hacia tu éxito individual. Ojo con todo eso, porque todo eso está metido en nuestra cultura, en nuestro sentido común. Sin Estado el pobre seguiría siendo pobre, siempre. Y el que tiene, siempre seguiría teniendo, porque es quien sostiene el mercado. Y claro, los que detestan el Estado en realidad quieren a ese Estado para hacer negocios con lo privado, ahí sí. Para ellos el Estado es un socio. Hay que hacerles entender que el Estado es el que manda, no es el socio. No es el socio. Bueno, discusiones. ¿Por qué? Porque si se llega al balotaje, también lo decíamos ayer, entre Massa y Milei, entre otras cosas, vamos a discutir algo tan básico como decir, ¿queremos un país sin Estado o un país o con Estado? No me preocupan los adultos, los más adultos, me preocupa la juventud. ¿Cómo vamos a comunicar esto? Que si hay un Estado podemos vernos. En el mercado apenas somos un número. Quien te quiere siempre estuvo aquí. Urbana siempre está con vos. El aire que te acompaña. 97.5. Estudio jurídico de doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673. Y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero, teléfono de contacto
03571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Si querés ser la mejor anfitriona en reuniones con amigas, eventos familiares o simplemente lucirte cada día, tus accesorios son Tupperware. Tupperware, calidad y belleza garantizados. Representante Tupperware en Río Tercero, Florencia. Comunicate al 3571 52 37 31. Tupperware, la calidad. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Estudio Jurídico Nicolás Martín Capellini, asistente en Ciencias Jurídicas, procurador, abogado, escribano, diplomado en Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral y Previsional, matrícula profesional 10.357, nueva dirección, Vélez Arfiel 515, primer piso A, correo electrónico dr-abogado@hotmail.com.ar, turnos al 3571 1551 22 66, lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Una encuesta nacional sobre consumo de sustancias y prácticas de cuidado fue realizada por el INDEC y la Cedronar sobre población urbana de 16 a 75 años. El 66,2% respondió que la sustancia que más consume es el alcohol. El 25,6% contestó que es el tabaco. El 13,8% marihuana, el 6,9% tranquilizantes y el 0,6% cocaína.
Milagro Sala ya lleva 2.778 días privada de la libertad. 1.424 fueron durante el gobierno de Macri. Y van 1.354 en el gobierno de Alberto Fernández. Faltan 58 días para las elecciones nacionales. Bueno, ¿vamos con algo tuyo o voy yo? Bueno. Fue en el número 1 del 1 de agosto de 1998 en el que la revista Time enfocó su atención en los océanos y lo que estaba pasando allí. Jacques Cousteau, ¿no?, escribió un libro sobre esto alrededor de 1978. Él era una persona muy respetada, pero cuando escribió este libro perdió credibilidad en los círculos científicos porque hizo una declaración que nadie podía creer. Él fundamentó sus declaraciones en la ciencia pura, pero las personas simplemente no podían o no querían aceptar la verdad. Específicamente, él dijo que el mar Mediterráneo sería un cuerpo muerto de agua para finales de 1990 y que el océano Atlántico también estaría muerto en el cambio de siglo. Las personas pensaron, este tipo está loco, eso nunca va a suceder. Bueno, está pasando. El mar Mediterráneo está muerto en un 95% más o menos. No es el 100%, así que no estaba totalmente en lo correcto. Sin embargo, todavía puede ser un mar muerto si las personas continúan viviendo en la forma que lo hacen. Y el océano Atlántico está haciendo lo mismo rápidamente. Tal vez no suceda en el año 2000, pero sucederá muy poco después, a menos que algo cambie dramáticamente. Morirá. No más peces, ni delfines, ni vida en el Atlántico.